En el corazón de Manhattan, en un rascacielos de cristal que dominaba el horizonte de Nueva York, se encontraba la sede principal de Harrington & Co., una de las empresas financieras más poderosas y respetadas del país. Era una mañana fría de otoño, pero dentro de la elegante sala de conferencias, el ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Los ejecutivos se reunían para una sesión crucial que definiría el rumbo de la compañía en los próximos años. Entre ellos estaban figuras influyentes como Richard Cole, un hombre blanco de mediana edad, conocido por su arrogancia y su visión rígida del negocio. Emma Clark, una ejecutiva con mente abierta pero cautelosa, y David Harper, el presidente del consejo, cuya imagen pública reflejaba el poder y la estabilidad de la empresa. En medio de ese grupo, un hombre destacaba no por su posición visible, sino por su presencia imponente y serena: Julian Bennett. Vestido con un traje impecable, Julian había sido invitado como consultor externo para aportar nuevas ideas y perspectivas frescas. Sin embargo, lo que pocos sabían era que él no era simplemente un invitado. En realidad, Julian era el verdadero dueño mayoritario de Harrington & Co., pero mantenía su identidad oculta para observar y entender cómo funcionaba la empresa desde adentro. La secretaria de la Junta, Laura Mitchell, una mujer discreta y confiable, observaba la sala con atención, consciente del papel crucial que Julian jugaría ese día. También estaba Thomas Grant, asistente ejecutivo y aliado silencioso de Julian, encargado de facilitar la comunicación y asegurar que su presencia no pasara desapercibida para quienes importaban. Desde el primer momento, Julian sintió la frialdad de algunas miradas. Richard Cole, en particular, no ocultaba su desdén y con gestos sutiles transmitía a los demás su incredulidad sobre la presencia de Julian en la reunión. Para él, Julian era un extraño, un consultor sin autoridad real, alguien que no merecía estar allí. A pesar de la atmósfera tensa, Julian mantuvo la calma y la compostura. Sabía que ese día sería una prueba de fuego, no solo para sus propuestas, sino para su paciencia y capacidad de manejar prejuicios ocultos bajo trajes caros y discursos formales. Mientras la sala se preparaba para comenzar, el reloj marcaba las 9 en punto. Las luces se atenuaban ligeramente y el murmullo de voces se apagaba. Laura dio inicio a la reunión y todas las miradas se posaron en Julian, quien, con una leve sonrisa, empezó a preparar su presentación. Mientras Julian Bennett comenzaba a presentar su propuesta, la atmósfera en la sala de conferencias de Harrington & Co. se volvió cada vez más densa. Sus palabras eran precisas, claras y respaldadas por datos sólidos, pero parecía que no importaba cuán fuerte y convincente fuera su argumento. Para algunos en la sala, él simplemente no tenía el lugar que merecía. Desde el primer momento, Richard Cole mostró su desprecio de manera abierta. Con una sonrisa arrogante y un tono que bordeaba la burla, interrumpió a Julian diciendo: «Con todo respeto, Julian, ¿de verdad crees que alguien con tan poca experiencia en esta empresa puede entender las complejidades del mercado actual?» Su mirada cargada de condescendencia buscaba apoyo entre sus colegas y varios de ellos asintieron en silencio. El comentario no solo fue un golpe a la confianza de Julian, sino una forma de recordarle que, en esa sala, él era un extraño, un consultor temporal sin poder real. Pero Julian, con la serenidad que lo caracterizaba, no se dejó intimidar. Mantuvo la calma, respiró profundo y continuó, explicando con detalle sus ideas para modernizar la estructura financiera y diversificar las inversiones de la empresa. Sin embargo, las interrupciones no cesaron. Otros ejecutivos murmuraban entre ellos, lanzando comentarios sarcásticos y poniendo en duda la validez de las propuestas. Algunos afirmaban que las ideas de Julian eran demasiado arriesgadas y que pondrían en peligro la estabilidad que Harrington & Co.
había construido durante décadas. En un momento crítico, Richard elevó la voz para que todos escucharan. «Quizás deberías dedicarte a otro campo, Julian. Esto no es un juego para principiantes». Su tono era despectivo, casi una humillación pública, y el silencio incómodo que siguió reforzaba la complicidad de quienes compartían su opinión. La sala entera parecía alineada contra Julian, y cada palabra que pronunciaba era recibida con desdén o indiferencia. La humillación era evidente, y para algunos era un espectáculo divertido, una manera de reafirmar un poder basado en prejuicios más que en méritos. Pero Julian Bennett no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. A pesar del desprecio y las interrupciones, sus ojos reflejaban una calma fría y una paciencia profunda. Sabía que esa no era la verdadera batalla. La verdadera lucha estaba por venir. Mientras Richard continuaba con su actitud arrogante, Emma Clark y Thomas Grant intercambiaban miradas preocupadas. Emma, con una mente abierta y espíritu justo, sentía que la actitud de Richard era injusta y contraria a los valores que la empresa debería representar. Tomás, fiel aliado de Julian, asentía discretamente, dispuesto a apoyar en lo que fuera necesario. La reunión seguía, pero la atmósfera se había convertido en un campo de batalla invisible, donde la humillación y el prejuicio intentaban silenciar a quien, en realidad, tenía el poder más grande de todos. Julian terminó su presentación con dignidad, sin perder la compostura ni mostrar signo alguno de derrota. Sabía que su momento aún no había llegado, pero también sabía que esa reunión sería recordada, no por lo que dijeron, sino por lo que estaba por revelarse. La reunión había alcanzado un punto crítico. Julian Bennett había presentado sus ideas con firmeza, pero la fría recepción y las constantes interrupciones habían minado el ánimo en la sala. Mientras los murmullos y miradas despectivas crecían, él mantenía la calma, consciente de que esa no era la batalla final. En medio del creciente silencio, tras su última intervención, el teléfono de Julian vibró suavemente sobre la mesa. Miró la pantalla y vio un mensaje de Laura Mitchell, la discreta y leal secretaria de la Junta, una de las pocas personas en Harrington & Co. en quien podía confiar plenamente. Con una sonrisa sutil, Julian pidió permiso para ausentarse brevemente, asegurando que pronto regresaría. Se levantó de su asiento con paso decidido, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión y expectación. Al llegar a una pequeña sala privada junto al pasillo, fue recibido por Laura, quien lo esperaba con una expresión mezcla de preocupación y apoyo. «¿Cómo va todo?», preguntó en voz baja, cuidando que nadie los escuchara. «No como esperaba», respondió Julian, soltando un suspiro. «La resistencia es más fuerte de lo que pensé, pero no voy a rendirme». Laura asintió, reconociendo la determinación de Julian. Le recordó la importancia de ser estratégico y esperar el momento adecuado para revelar la verdad, pero también le expresó confianza en que esa revelación cambiaría el curso de la empresa y la percepción que tenían de él. Tras unos minutos de conversación, Julian se preparó para volver a la sala de conferencias. Sabía que estaba a punto de dar un paso que marcaría un antes y un después. Al ingresar, todas las miradas se posaron en él. El murmullo se extinguió de inmediato, reemplazado por una atención completa y expectante. Con voz firme y sin vacilar, Julian tomó la palabra. «Lo que voy a decirles puede ser una sorpresa para muchos, pero es la verdad», comenzó, manteniendo la mirada fija en cada rostro frente a él. «No soy simplemente un consultor externo. Soy el verdadero dueño mayoritario de Harrington & Co». Un silencio sepulcral invadió la sala. Las expresiones de incredulidad, sorpresa y confusión se mezclaban en cada rostro. Algunos ejecutivos entrecerraron los ojos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Richard Cole, el hombre que más había mostrado desprecio, fue el primero en recuperar la compostura, aunque esta vez su arrogancia había dado paso a una mezcla de shock
y desconcierto. Julian prosiguió, su voz firme y segura. He mantenido esta identidad oculta para poder observar, analizar y entender cómo funciona esta empresa desde dentro, sin las distracciones que genera la fama o el poder. Hoy estoy aquí para asumir la responsabilidad que me corresponde y liderar con visión y justicia. Mientras hablaba, una ola de murmullos comenzó a surgir, pero fueron rápidamente silenciados por un gesto de Laura Mitchell, que con autoridad pidió respeto y silencio. Thomas Grant, asistente ejecutivo y aliado fiel de Julian, intercambió una mirada de satisfacción con él, reconociendo que ese momento era crucial. Los ejecutivos, aún atónitos, intercambiaban miradas incrédulas. La dinámica de poder en la sala había cambiado radicalmente en cuestión de segundos. Por primera vez, Julian no era el consultor ignorado o menospreciado. Era el hombre que controlaba el destino de la empresa. La humillación se había transformado en poder, y el silencio en la sala era la señal de que nadie podía negar la verdad que acababan de conocer. Al día siguiente, la atmósfera en los pasillos de Harrington & Co. era irreconocible. Las noticias sobre la verdadera identidad de Julian Bennett se habían esparcido como un incendio en el bosque, prendiendo la atención y la inquietud de todos los empleados y ejecutivos. Lo que antes era un lugar donde predominaban las dudas y el desprecio, ahora se transformaba en un espacio cargado de expectativas y tensión contenida. La sala de conferencias, que pocas horas antes había sido testigo de la humillación pública de Julian, se preparaba para recibirlo de nuevo, pero esta vez como el verdadero dueño mayoritario y presidente del consejo. Las caras que lo observaron con desdén, entre ellas la de Richard Cole, ahora reflejaban una mezcla de incredulidad, nerviosismo y resentimiento reprimido. Richard evitaba el contacto visual directo, sabiendo que sus comentarios despectivos y actitudes arrogantes habían sido no solo un error grave, sino una falta de respeto que podría costarle muy caro. A su lado, Emma Clark mantenía una postura más serena, pero en sus ojos había una chispa de respeto y reconocimiento hacia Julian. Cuando Julian entró en la sala, su porte era el mismo, elegante, calmado y seguro, pero ahora cada paso suyo resonaba con una autoridad innegable. Saludó brevemente a Emma, que respondió con una leve inclinación de cabeza, y posó su mirada firme en la mesa de reuniones donde los ejecutivos estaban sentados. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara y firme. «Hoy marca un antes y un después en la historia de Harrington & Co». El silencio fue absoluto. Cada persona en la sala sabía que no se trataba solo de palabras vacías, sino de un cambio real y profundo que afectaría a cada rincón de la empresa. A partir de ahora, las decisiones que tomemos estarán guiadas por una visión clara: innovación, inclusión y respeto. Valores que durante demasiado tiempo fueron relegados al olvido, continuó Julian. No solo busco que esta empresa crezca en números, sino que se convierta en un lugar donde cada individuo sea valorado por sus méritos y no por prejuicios. Hubo asentimientos tímidos, pero también rostros tensos y miradas esquivas. El cambio, aunque necesario, generaba miedo en aquellos acostumbrados a mantener viejas estructuras de poder. Julian dirigió su atención a Richard Cole, y sin levantar la voz, pero con una firmeza inquebrantable, dijo: «Richard, tu comportamiento durante la reunión anterior fue inaceptable y no será tolerado. Espero que entiendas que esta empresa exige profesionalismo, respeto y compromiso real». Richard tragó saliva y bajó la mirada. Sabía que no podía defenderse. Su postura arrogante lo había dejado en evidencia. «Tomaré las medidas necesarias para asegurar que Harrington & Co. y sea un lugar justo y equitativo para todos, sin excepciones», continuó Julian, mirando a cada uno de los presentes. «Este es solo el comienzo de una nueva etapa.
Mientras tanto, Laura Mitchell tomaba notas con precisión, consciente de que las decisiones de Julian marcarían el rumbo de la empresa en los próximos meses. Thomas Grant aseguraba que los documentos y procesos administrativos estuvieran listos para respaldar las nuevas directrices. Los murmullos iniciales de sorpresa y resistencia empezaron a dar paso a un respeto silencioso y una aceptación cautelosa. La humillación del día anterior se había transformado en una poderosa lección. Julian Bennett no era un invitado cualquiera, sino el líder que la empresa necesitaba. La reunión continuó con un ambiente distinto, donde cada palabra de Julian era escuchada con atención y cada decisión se tomaba con la seriedad que requería el momento. Para muchos, ese día sería recordado como el punto de inflexión en la historia de Harrington & Co., cuando el poder cambió de manos y la justicia comenzó a abrirse camino en medio de la arrogancia y el prejuicio. Con la revelación de su verdadera identidad, Julian Bennett no solo había cambiado la percepción que tenían de él, sino que también tomó las riendas del destino de Harrington & Co. de manera definitiva. La sala de conferencias, que antes había sido un campo de batalla de prejuicios y humillaciones, ahora era el centro de una nueva era. Una era en la que la justicia y el respeto se impondrían sin necesidad de gritos ni confrontaciones visibles. Julian se sentó en la cabecera de la mesa, adoptando la posición que le correspondía no solo por su título, sino por su visión y compromiso con la empresa y sus empleados. Miró a los ejecutivos, especialmente a aquellos que lo habían humillado el día anterior. Durante años, esta empresa ha sido un símbolo de éxito, pero también ha ocultado problemas que no podemos seguir ignorando, dijo con voz firme, midiendo cada palabra. La discriminación, el desprecio y la falta de respeto hacia algunos miembros de este equipo no serán tolerados bajo mi liderazgo. Los rostros de Richard Cole y algunos otros mostraban incomodidad, pero nadie osaba interrumpir. Julian sabía que el cambio empezaba con decisiones concretas. He revisado personalmente los comportamientos y actitudes que han dañado la cultura de esta empresa. Algunos de ustedes tendrán que enfrentar consecuencias, continuó. No busco castigos, sino responsabilidad y respeto. Poco después, Julian anunció cambios estructurales y administrativos importantes. Richard Cole fue informado en privado y con respeto de que su permanencia en el equipo estaba siendo reconsiderada debido a su actitud negativa y falta de compromiso con los valores que la empresa debía encarnar. Simultáneamente, Julian promovió a Emma Clark, reconociendo su mente abierta y su capacidad para liderar con justicia y empatía. Thomas Grant, su fiel aliado, recibió un rol más estratégico para apoyar en la implementación de los nuevos procesos. En cada decisión, Julian mostró su liderazgo con calma y firmeza, sin alzar la voz ni caer en confrontaciones públicas, pero dejando claro que el respeto y la justicia serían la base de Harrington & Co. desde ese momento. Los ejecutivos y empleados comenzaron a notar los cambios en la cultura corporativa. Se fomentó la inclusión, se escucharon nuevas voces y se valoró el talento sin importar antecedentes o prejuicios. La venganza de Julian no fue una explosión de ira o represalia visible, fue una transformación silenciosa pero profunda. Una victoria que demostró que el verdadero poder reside en la justicia, la paciencia y la capacidad de liderar con integridad. Meses después de aquella reunión que había marcado un antes y un después en la historia de Harrington & Co., la empresa lucía irreconocible. Lo que alguna vez fue un lugar dominado por el silencio incómodo, la desconfianza y los prejuicios, ahora vibraba con energía positiva, colaboración y respeto mutuo. Julian Bennett había dejado de ser un misterio para sus colegas.
Ya no era el consultor externo ignorado o menospreciado, sino el líder que con calma y firmeza había tomado las riendas para transformar la cultura corporativa. Caminaba por los pasillos del edificio con una serenidad y confianza que inspiraban a quienes lo rodeaban. Su presencia era bienvenida y su palabra respetada. Las decisiones ya no se tomaban desde el miedo o el favoritismo, sino desde la justicia, la equidad y la visión estratégica. La promoción de Emma Clark a un puesto clave en la dirección era un símbolo claro de ese cambio. Una mujer inteligente, justa y comprometida con la renovación que la empresa necesitaba. Thomas Grant, por su parte, se había convertido en un pilar esencial en la implementación de nuevas políticas, demostrando que la lealtad y la discreción pueden ser fuerzas poderosas cuando se combinan con la capacidad. Incluso Richard Cole, quien había sido el antagonista en la reunión inicial, había comenzado un proceso de introspección. Después de enfrentar las consecuencias de sus actos, se vio obligado a mirar sus propios prejuicios y limitaciones. No todos esperaban que buscara redimirse, pero su intento de cambio fue un reflejo de la nueva cultura que Julian estaba construyendo. Una donde la oportunidad de aprender y mejorar está abierta a todos, siempre que haya voluntad. Los resultados financieros de la empresa mejoraron notablemente, pero lo que realmente destacaba era el reconocimiento que Harrington & Co. comenzó a recibir como un ejemplo de cultura corporativa ejemplar. Publicaciones especializadas, premios y testimonios de empleados reflejaban que la justicia y el respeto eran ahora los cimientos sobre los que se edificaba el éxito. Para Julian, estos logros iban mucho más allá de cifras o prestigio. Eran la manifestación palpable de un sueño que había sostenido durante años, demostrar que la dignidad, la paciencia y la valentía para enfrentar injusticias pueden transformar no solo empresas, sino también comunidades y vidas. Recordaba con claridad aquella primera reunión, las miradas de desprecio, la humillación silenciosa y cómo, en medio de todo eso, había decidido no rendirse. Sabía que la verdadera batalla no se gana con golpes visibles, sino con la firmeza de quienes luchan con integridad y visión. Mientras observaba la ciudad desde el despacho principal de Harrington & Co., Julian sentía que este era solo el comienzo. Había un camino largo por delante, lleno de retos y aprendizajes, pero estaba preparado para recorrerlo con la misma determinación que lo había llevado hasta ese momento. Porque, en su corazón, entendía que las victorias más grandes no siempre se anuncian con estruendo o aplausos, sino que se construyen día a día, con justicia, respeto y la convicción de que el verdadero poder reside en la integridad y en la capacidad de liderar para el bien común. Así, en aquella gran ciudad de Nueva York, una nueva era había nacido en Harrington & Co., una era que prometía no solo éxito financiero, sino un legado de igualdad y humanidad para las generaciones futuras.